cómo surgió para vos la idea de hacer el documental, cómo realizaste las entrevistas, cuánto tiempo llevó, si nos podés contar Va. sobre eso. Ujú. Sí, bueno, la idea de ese documental específicamente, porque sí, después yo fui haciendo otros también, ¿no? A lo largo del tiempo, pero se empieza en 2007, la verdad, que fue exactamente cuando también empieza mi acercamiento con la cuestión del audiovisual, ¿no? Que fue justo también por toda la cuestión del hazlo tú mismo y del punk, ¿no? Entonces, en aquel momento habíamos empezado a armar un cineclub en Brasil, entonces cada domingo hacíamos presentaciones de documentales, y después las pláticas, las discusiones colectivas, ¿no? Y de eso empieza la idea de ver, bueno, para allá de la cuestión de presentar documentales de otras personas, también podemos intentar acercarnos más de eso, ¿no? Porque nos pareció, no solo a mí, pero también a la banda que estaba armando la actividad conmigo al momento, empezamos a ver el audiovisual como una herramienta que pudiera ser chida, ¿no? Para también expresar las ideas, las cosas que ya expresábamos de otros modos. Y entonces, en un primer momento fue también la cosa de empezar a hacer subtítulos, de intentar también como descargar los programas para hacer el montaje, e intentar conseguir cámaras prestadas y ver cómo funcionaban las cosas. Todo del modo más como intento, error, acierto, ver cómo funcionaba todo. Y desde ahí empieza la idea del Vivir para Luchar, que al principio no tenía ese nombre, claro, pero fue la idea de pensar, bueno, es importante hablar sobre la historia de la escena narcopunk aquí, ¿no? Y entonces, el Vivir para Luchar, ese primer episodio sí habla sobre las mujeres, cómo se empieza a discutir el anarcofeminismo y todas esas cuestiones de género, ¿no? Dentro de la escena allá, pero el proyecto es una cosa un poquito más larga, ¿no? Como había dicho, de hablar sobre cómo surge la escena narcopunk allá en Brasil, cómo las cosas se van desarrollando, ¿no? Los proyectos, los colectivos, toda la movida del principio de los 90 hasta, bueno, mi documental hasta el final de los 90, principio de los 2000, que ahí ya hay también unos cambios en toda en todo el contexto, así, ¿no? Entonces, más o menos ahí surge la idea. Desde 2007 hasta 2019, cuando sale el primer episodio, fue también un largo viaje, así, ¿no? Por muchas partes, porque sí, al principio, como en Brasil es muy difícil viajar, entonces al principio era cuando iba alguien de otro estado a São Paulo, yo aprovechaba y hacía una entrevista, la guardaba ahí, quedaba con la idea, la cosa fue siguiendo así por muchos años, ¿no? Y claro, en el pasar de los años también se fue madurando un poco la idea de lo que yo esperaba en cuanto a hablar también sobre anarcopunk en Brasil, en cuanto también a pensar cómo hacer el documental, cómo hacer las preguntas. Entonces, muchas cosas fueron madurando en ese tiempo. Y ya hace como algunos años empezamos, bueno, empecé a también pensar, bueno, no hay solo como quedarse esperando que venga, mejor voy yo, ¿no? Como para al fin hacer las entrevistas reales y poder terminar el proyecto. Y entonces ya como por unos 4 o 5 años fue empezar a ir a varios lados de Brasil, aprovechando del hecho de que soy tatuadora, ¿no? Para poder generar algún varo y seguir viajando. Y entonces fue eso, como seguir como para toda la parte nordeste de Brasil, subir hasta el norte, pasar por el centro, por el sur, e intentar, ¿no? Como tener el máximo de testimonios de personas de distintas partes del país, para que también la narrativa no se quedara solo en São Paulo y Río de Janeiro, que es generalmente lo que se habla de punk
y no solo de punk, pero de todo, ¿no? En Brasil se escucha mucho más de esas partes, ¿no? Y entonces fue ese el intento. Y finalmente, después de muchos años haciendo eso y también intentando buscar los registros, las fotografías, las filmaciones de época, ¿no? Cosas que muchas compas que por suerte lo habían guardado o habían intentado hacer algún otro tipo de documental, pero que no salió, me fueron aportando estos materiales. Cada vez que yo iba a la casa de alguien también a hacer entrevistas, me enseñaban las fotos, yo ya hacía los registros y todo, y ahí, después de todo ese proceso, en 2019 sale el primer episodio, que es ese, ¿no? Sobre las chicas, y ya después la idea es seguir con otros 4 episodios con temas específicos para poder profundizar un poco más cada cuestión, así, ¿no? Básicamente esto. Te quería preguntar algo que no pregunté al inicio, si querías de alguna manera presentarte o para situar bueno, ya mencionaste San Pablo, Río de Janeiro, tal vez te movías por ahí, luego por todo el país. ¿Y dónde estás ahora? Si te interesa contar un poco eso, presentarte y dónde estás situada geográficamente ahora. Sí, bueno, yo soy la Marina, sí, por muchos años estuve en el territorio de Brasil, allá como desde hace mucho tiempo, siempre intentando crear proyectos, sea en la cuestión audiovisual, pero también en las publicaciones, organización de actividades, bueno, siempre intentando crear el máximo de cosas dentro del punk, del anarquismo, ¿sí, no? Ya como hace algún tiempo estuve nómade, ¿no? Ahorita sigo viviendo en el territorio ocupado por el Estado de México. Bien, y justamente todo lo que estabas contando recién sobre el recorrido que hiciste para recoger entrevistas, me imagino, bueno, no sé qué usabas cámara, qué tipo de cámara usaste durante todos esos años, y si te interesaba en algún momento que los registros que estabas tomando a medida que pasaba el tiempo perdieran tal vez vigencia, o quisieras, luego que pasó un tiempo que ya habías hecho la entrevista, pensar que hubieses preguntado otras cosas o que quisieras hacerlas de nuevo. ¿Eso se complicó en algún momento o ya una vez que tomaste el registro ya estaba eso cubierto y luego era una cuestión de editar todo lo ya registrado en el momento que pudieras? No, la neta, eso fue una cuestión bien, bien difícil, así, porque, claro, bueno, la parte de las cámaras no tanto, porque sí, como había mencionado, claro, yo empecé con una camerita prestada y después ya una así como bien chiquita que filmaba muy mal, y ya como el audio terrible. Claro, con el tiempo las cosas fueron quedando mejores, ¿no? Mientras también como yo iba buscando modos de hacerlo que se quedaran con una calidad más chida y todo. También cuestionando esa cuestión de la calidad, ¿no? Que muchas veces es una calidad que nos ha impuesta, ¿sí, no? Pero sí, las cosas fueron cambiando, pero eso yo nunca vi como un problema, porque claro, mismo las imágenes de época eran hechas con otras cámaras, entonces desde el principio fue una mezcla de muchos tipos de imágenes, de muchas calidades, y eso igual me pareció chido también, sí, así, ¿no? Porque sí también es como una cosa diversa, ¿no? Entonces eso nunca fue un problema, pero más bien la cuestión de cómo va madurando la idea, ¿no? Porque como fue una idea que surgió hace mucho tiempo, con el tiempo, claro, las cosas, las ideas fueron cambiando, el propio modo de ver el hacer audiovisual también fue cambiando, así muchos cuestionamientos que nos fueron surgiendo a partir no solo del proyecto Anarcofilmes, que fue ese proyecto de las películas, pero también el proyecto del Festival de Cine Anarquista y Punk de São Paulo, ¿no?
que por medio de eso también nos fue generando muchas discusiones colectivas, muchas cosas que fuimos incluso intentando escribir y tal sobre la práctica de hacerlo como anarquistas, ¿no? Y como punks. Entonces, claro, con los años muchas cosas se fue generando de ideas y al mismo tiempo eso, ¿no? Como las preguntas que yo hacía en 2007, ya muchas veces no estaban no eran tan completas como las que después yo fui pensando cuando ya había una estructura más pensada, ¿sí, no? Entonces, muchas veces hubo eso como compas que yo les dije, oye, ¿crees que podemos hacer otra vez la entrevista? Porque creo sí se faltó mucha cosa, ¿no? Entonces, hubo estos problemas, pero que yo creo que también fueron interesantes, ¿no? Porque fueron fruto de mucho pensar, fruto de la práctica, ¿sí? Como punks, como toda esa cosa del hazlo tú mismo. Yo creo que también es parte, ¿no? Que vamos intentando y viendo cómo nos sale, creando nuestras experiencias, ¿no? Totalmente, me encanta porque todo eso se puede ver en el documental. Primero que me parece que la diferencia de registros es hermoso, me encanta eso porque muestra todo el camino también, muestra el material que te fueron cediendo y creo que una de las cuestiones más interesantes de todo este universo entre punk, anarcopunk, hacerlo uno mismo, autogestión, es justamente eso, intentar hacerlo aunque no sepas e ir probando y que se vean esas falencias, para mí también es bueno porque, como vos comentás, es el fruto de decir, esto es lo que voy aprendiendo a hacer en el camino, cualquiera lo puede hacer, solo tenés que ponerte. Y si te dicen, oh, demoré 10 años en hacer el documental, no importa el tiempo, es el registro y todo lo que vas plasmando ahí. A mí me encanta el documental, me encantó, y también saber toda la historia de cómo lo fueron pensando primero, cómo lo realizaste, y algo que me encantó muchísimo fue la forma en que lo presentaste. Eso sí me gustaría, si podés contarnos cómo decidiste seguir en los viajes, que también te gustan mucho y va con tu actividad y con tu pensamiento. ¿Cómo decidiste presentarlo primero viajando? Uh-huh. Sí, un poco fue eso, ¿no? El propio documental fue fruto de un chingo de viajes, un chingo de apoyo de gente de la red, ¿no? Como de la comunidad punk anarquista de todo el Brasil, así, ¿no? Y cómo fueron tantos años para hacerlo, así cuando estaba al final listo, yo me quedé, bueno, ahora sí estaría chido hacer un viaje, poder compartirlo en el máximo de lugares posibles, en el máximo de realidades posibles, ¿no? Entonces fue la idea de hacerlo por toda Latinoamérica, porque igual como yo creo que había también la cuestión de la cercanía de realidades así, ¿no? Como de los contextos políticos, de los contextos culturales, de todo. Entonces, a mí me parecía chido la cosa de compartir la historia de las compas de Brasil en estos otros lados. Se también puede poder intercambiar las experiencias, las realidades locales y todo, ¿no? Entonces fue esa idea de seguir del mismo modo que yo siempre ya llevaba unos años viajando, que siempre fue haciendo los tatuajes. Entonces yo empecé contactando toda la banda de cada lugar para poder armarlo, así como del mismo modo como armamos todo, ¿no? Como del modo más autónomo posible, como intentando autogerir la viaje misma, las actividades y todo. Y entonces fue casi un año de viaje, iniciando en Brasil, y fueron como Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, y al final terminé en México, ¿no? Fue muy, muy potente el viaje, no solo por la cuestión de la misma red, sino como de ver
que es una cosa que a mí siempre me motiva mucho, es ver esta red de apoyo que hemos construido por todo el mundo funcionando así, ¿no? No solo la cosa de ser como recibido en las casas, desde que haya apoyo a la actividad que estás haciendo, de conocer también, ¿no? Como personas, proyectos, cosas que la gente mueve en otros lugares y que muchas veces tú no conoces, y que tienen mucho que ver con aquel que estabas haciendo en tu localidad también, ¿no? Pero también la cosa de poder conspirar colectivamente, así, eso fue muy, muy potente, así, ¿no? De en cada ciudad que yo llegaba, poder, ¿no? Compartir estas cosas, de empezar a decir, ah, bueno, tú también haces esto aquí, podemos hacer tal cosa, y de eso generar otros frutos que no es solo la actividad de presentar el documental, Sí. pero más bien cosas que podemos seguir haciendo después también, ¿no? Adelante, así como gente que ¿no? Como puedes crear vínculos fuertes y seguir armando cosas. Y también las pláticas en todas las actividades fueron muy fuertes, así como, porque es eso, como las realidades en cuestión de machismo y todo son muy parecidas por toda Latinoamérica. Entonces, a cada actividad hubo muchas compas que compartieron sus experiencias, muchas veces muy pesadas, que también compartieron sus proyectos. Entonces era ver realidades como muy pesadas, como no sé, por ejemplo, Ciudad Juárez en México, que desde que yo era muy, muy chavita, Sí. la cosa que yo escuchaba sobre Ciudad Juárez era exactamente sobre la cuestión del feminicidio, ¿no? Cosas muy, muy fuertes que siguen pasando hasta hoy. Sí. Y entonces llegar en lugares así, poder compartir las experiencias de las compas de Brasil y al mismo tiempo escuchar los proyectos y las cosas que arman las mujeres allá, ¿no? Como siguen haciendo cosas para reaccionar a toda esta realidad. Fueron cosas muy fuertes así, eso desde Argentina, también de conocer experiencias muy chidas de ahí. Bueno, cada ciudad por todo ese recorrido fue cosas así, entonces fue una experiencia también muy fuerte desde ese sentido, así. Claro, y además por lo que a veces vi cuando ibas posteando tu recorrido del año pasado, es que no solamente, obviamente, no solo estabas en lugares donde había una conexión con el punk o con el anarcopunk, sino que estabas en sitios donde considerabas que pasar el documental podía ser un disparador también para discutir, como decías, los asuntos locales, y es como una evidencia que cuando pones ahí el documental, por más que la gente que lo estuviera viendo no conociera nada del anarcopunk, a medida que pasa el documental puede crear un vínculo con sus realidades locales, y a la vez en la charla posterior al documental se genera un espacio donde muchas mujeres sienten que pueden compartir una experiencia que tal vez en otros sitios no podían hacerlo o no tenían el espacio. Entonces era como muy fuerte que se proyectara en diversidad de lugares, no solamente que necesariamente tuvieran que ver con el anarcopunk. Sí, claro, hasta porque fue eso, sí hubo muchas veces donde estaban, por ejemplo, mujeres del hip hop o compas que tienen como una cercanía con otros movimientos que nada que ver con el punk, ¿no? Como decías tú. Muchas veces ellas hablaban, oye, yo la neta estoy escuchando sobre punk por la primera vez o como casi no conozco y todo, pero las experiencias que relatan ellas son muy parecidas con lo que vivo yo. Y eso también por una cuestión de generación, así, ¿no? Como hubo compas que tenían, no sé, como 20 años, 18 años, estaban allá, ¿no? En la conversación, que al final decían, no, yo no viví los 80, no viví los 90, tampoco una parte de los 2000 no viví, pero
tengo experiencias muy similares, así. Entonces, fue también esa cosa de compartir una cosa mucho más amplia, ¿no? Que Sí, sale de lo que es solo la escena punk, así, ¿no? sí, eso, yo la experiencia que tuve con vos y donde te conocí fue en la biblioteca Chinaski de González Catán. Y bueno, mismo esa reunión también fue fuerte y yo imaginaba que en cada lugar podría ser así, porque había personas, como decíamos recién, que era su primer acercamiento tal vez al punk o a lo que estaba mostrando el documental y sin embargo sentían contar su experiencia y había personas de todo rango de edad e incluso varones y era como muy interesante lo que se daba en la charla. Yo quedé así muy ligada a toda tu experiencia y de tratar de seguirte como ibas por el resto de Latinoamérica. La verdad, una historia que me encantó. Y vos ahora comentabas antes que sigue el plan de los otros capítulos del documental. ¿Tenés una idea con el colectivo que estás armando o con lo que puedas llegar a armar? ¿Qué van a tratar los otros capítulos? ¿Tenés algún plan? Sí, sí, bueno, la idea fue que el próximo capítulo sea más enfocado en cómo surge la escena narcopunk en los años, bueno, en el fin de los años 80, principio de los 90, ¿no? Todo el proceso que también viene del final de la dictadura militar en Brasil, el resurgir otros colectivos anarquistas más viejos, entonces todo el proceso que estaba la escena punk, que también ya existía ya, ¿no? De antes, cómo se va dando ese acercamiento del punk con el anarquismo de un modo más concreto, ¿sí, no? Que la verdad ese en teoría sería el primer episodio, ¿no? Pero ya como me urgió hablar primero sobre la cuestión feminista, ¿no? Y ya ahora entonces el próximo sería este, que, bueno, yo ya vengo montando y todo, pero como todo el resto, yo creo que es importante hacerlo con su tiempo para que se pueda madurar y hacer una cosa chida, ¿no? No hacerlo como una producción industrial que hay que hacer y hay que terminar y hay plazos y todo, porque sí, somos nosotros que ponemos los plazos, entonces que lo hagamos con el tiempo necesario, ¿no? Y entonces, sí, ese va a ser el próximo. Después hay la idea de hacer uno más enfocado en la cuestión antirracista también, porque allá en Brasil, como si es imposible hablar de Brasil sin hablar de racismo, ¿sí, no? Con eso también la movida punk allá también tuvo sus proyectos antifascistas, antirracistas, también tuvo sus rupturas por cuestiones así, sus discusiones, entonces me parece un tema muy importante de hablar. Ya después también quisiera hacer uno más enfocado en la parte norte, nordeste de Brasil, que también es como una escena, bueno, muchas escenas, ¿no? Claro, porque son muchas ciudades Sí. también, pero que fue desde siempre muy activa y también tiene sus peculiaridades, así, ¿no? Cosas que son muy propias de allá, que muchas veces también son escenas muy poco habladas, también por eso, ¿no? Por una cuestión económica de que todas las narrativas, como yo mencionaba antes, se quedan siempre en la región São Paulo, Río de Janeiro, ¿no? Entonces también es un tema que me parece chido, así como de hablar. Ya al final hay una otra idea también que sería un episodio más reflexivo, más crítico, porque en cada entrevista también lo que fue interesante, porque también quise dejarlas un poco más abiertas, así no solo preguntas tan cerradas que solo, no se puede hablar de otras cosas que puedan ser importantes para la persona que está siendo entrevistada, pero que no me había ocurrido, ¿no? Entonces, con eso salieron muchas reflexiones interesantes, así, ¿no? De personas pensando cómo era la época, qué errores quizá tuvimos, porque sí, claro, desde siempre
tenemos muchos conflictos dentro del punk, así, ¿no? En el hacer la cosa. Ni siempre el modo como nos relacionamos fue chido, así, ¿no? Entonces, sí, con todas esas entrevistas salieron reflexiones que a mí me parecen chidas también traer a luz, para que no sea solamente una propaganda de algo así, ¿no? Que el documental también pueda traer reflexión sobre la actualidad, ¿no? Que no sea meramente una cosa nostálgica, ¿no? Que podemos pensar en eso y pensar en el hoy, en cómo seguimos haciendo las cosas hoy y cómo podemos seguir adelante. Entonces, esas son un poco las ideas, pero claro, como todo se fue cambiando con los años, quizá también pueden surgir otros temas o otras propuestas a lo largo del tiempo. Entonces, al momento, más o menos, el proyecto de Vivir para Luchar y de cómo seguirlo es este. Qué bien, porque lo que mencionabas también al final, sobre muchas reflexiones que tal vez surgieron hablando con las personas entrevistadas, cuando una va a hablar sobre el pasado, y más cuando lo que te interesa no es la nostalgia, sino qué te puede decir el pasado, cómo podés interpelarlo, cómo podés interpretarlo desde ahora. También creo que es importante que hagamos a veces una revisión desde el presente, si no queda todo como solo el rescate del hecho antiguo por una nostalgia o por un fetiche o por solo ese hecho. Y es bien importante porque en todo este tiempo son personas que han crecido y ahora somos muy grandes, por ejemplo, como yo, o muchas personas que han transitado el punk desde jóvenes y han estado ligadas a ese modo de vida o a ese hacer durante muchos años. Entonces creo que eso tiene que despertar reflexiones para mejorar, para revisar. Vos misma, ¿cómo sentís que el pensamiento, la filosofía o la ética del punk o del anarcopunk te sigue interesando hoy en día y cómo la has cambiado o en qué aspectos te parece que tiene mucho que ver con tu vida actual? Yo creo que, bueno, desde que yo conocí el punk, que ya hace como más o menos 20 años, fue una cosa que no fue el mero me gustó la música o me gusta la estética y tal, ¿no? Como, claro que fueron cosas que desde el principio me gustó, pero el punk, yo creo que la cosa fue exactamente eso, de ver que es algo que completa tu vida, así, ¿no? Como que te ocupa por entero, así, ¿no? Entonces, claro, toda la cosa del hazlo-tú-mismo y del punk, que te hacen no solamente escuchar algo, pero que te hacen vivir de un otro modo, ¿no? Entonces, entra toda la cosa del modo como tú te relacionas con las otras personas, entra toda la cosa del modo como tú haces las cosas, como piensas tu autonomía de vida, como... entonces, también dentro de tú mismo entra esa cosa de que te da el poder de hacer lo que quieras, así, ¿no? Como empiezas a ver que para allá de hacer tu propia música o para allá de hacer lo que sea, tú puedes como hacer tu propia película, tu propio libro, tu propia actividad, tu propia comida, pensar tu propia salud, como es una cosa completa, ¿sí, no? Como entonces fue eso, sí, desde que yo conocí el punk entró en mi vida, empezó a ser parte total de eso, ¿sí, no? Como yo hoy en día, después de todos esos años, no podría pensar mi vida sin el punk, así es. No es que hay un momento que yo voy a hacer cosas punks y ya después no, sino como es despertarte punk y seguir punk por todo el día y dormir punk y así sigue tu vida, ¿no? Entonces es como estar intentando crear proyectos todo el tiempo, pensando en cosas que puedas armar con compas que conoces, e ir conspirando y conspirando. Entonces es esa cosa cotidiana de estar siempre, del mismo modo como el punk me hace viva, ¿no? Como él está en mi vida, también intentar hacerlo vivo
por medio de las cosas que vamos creando, así, ¿no? Entonces es eso, así como ya es algo, tanto el punk como el azotomismo y como el anarquismo también, son cosas que yo ya no puedo separar de la vida, sino hacen parte del cotidiano en todos los aspectos. Me interesaba saber cómo estás viviendo este momento, esta situación particular en la que estamos ahora, como con todo esto que sucede, restricciones, cuidados, saber que hay, bueno, que hay una enfermedad tal vez más visible en estos momentos que otras y toda esta locura que está viviendo en un montón de lugares, cómo la estás pasando allá, que está habiendo las reuniones presenciales, actividades donde se puedan juntar, ¿cómo está sucediendo allá, si nos puedes contar? Sí, eso la verdad es muy loco porque yo siempre sigo en contacto con mucha gente de Brasil y de otros lugares así, ¿no? Que sí, siempre me cuentan, bueno, yo tengo compas que siguen aislados, así como hasta hoy, así como ya hace meses, intentando ni siquiera ver sus amigos más cercanos, sus familias y todo. Incluso también compas que sí, claro, han perdido familiares, amigos, conocidos, así, ¿no? Entonces, todo bien, bien complicado en varios lados, y todavía más por la situación que vivimos económica, así, ¿no? Como de todo el continente, así. Pero sí, aquí en México, la verdad, a un principio sí, estuvo todo cerrado, entonces también desde el ámbito económico estuvo bien difícil, todavía sigue así, ¿no? Como cuando tú trabajas de modo autónomo, es bien difícil ahora seguir haciéndolo, ¿no? Entonces hay ese punto también. Pero en México ya como hace unos ya unos meses que todo se abrió otra vez. Y claro, hay también la cuestión del Estado que te dice, ah, sí, bueno, hay espacio en los hospitales, entonces listo, ¿no? Como todo, la vida sigue normal, y no sé qué, como si no hubiera la preocupación de la parte del Estado si la gente se está enfermando, se está muriendo o se les están encontrando muertos en sus casas y todo, porque claro, la preocupación es solamente que no haya problemas con el sistema de salud, así, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, claro, bueno, aquí como, sí, respondiendo a tu pregunta, sí, entonces ya hace un tiempo que sí, las cosas siguen siendo organizadas, ya como las actividades presenciales, y las reuniones y todo, sí que siguen las manifestaciones, ¿no? Como aquí en general sí la gente siguió mucho en la calle, desde el principio también porque hay una cuestión también económica de que la gran parte de la gente vive del día, ¿no? Entonces, como mismo cuando se cerró todo, la gente decía, bueno, pero sí, yo tengo que salir a generar, ¿no? Entonces, de un modo u otro, sí como seguimos saliendo y haciendo las cosas porque también desde ese punto no había otra, ¿sí, no? Pero al mismo tiempo sí hay varias cuestiones que empiezan a surgir en esa realidad que acaba siendo muy nueva, así para toda la gente, ¿no? De todos lados, así, del modo como también el Estado va haciendo un uso político muy fuerte con la situación, así, ¿no? Del modo como también va creando todo un modo de control Sí. muy, muy fuerte y que se ve que va a seguir adelante después, esté o no esté más la pandemia, así, ¿no? Como cuestiones tecnológicas, cuestiones de todo tipo de control que sí, igual creo que como punks, como anarquistas, es importante que nos cuestionemos así, ¿no? Entonces, no sé, esa situación ahora yo creo que trae varias y varias cuestiones al mismo tiempo, ¿sí, no? Como al mismo tiempo que si uno quiere seguir haciendo las cosas, no estar como encerrado en sus casas, lo que también genera varias cuestiones psicológicas así súper complicadas, así de estar encerrado, no ver tus cercanos, no saber cómo, no sé, cómo actuar y todo. Entonces,
también hay eso, pero al mismo tiempo hay otros usos políticos de las muertes también, como por ejemplo en Brasil, ¿no? El modo como el gobierno Bolsonaro ha actuado en relación a las muertes de indígenas, a las muertes en las periferias. Bueno, el mismo modo como ya les interesaba las muertes de la población negra indígena allá antes, porque sí siempre hubo políticas para eso. Entonces, al final, la pandemia allá, en tantos otros lados, también vino como un modo de generar todavía más muertes, así, ¿no? Que les interesa, la verdad es que les interesa políticamente, ¿no? Entonces, son varios puntos al mismo tiempo, así que creo todavía tenemos que reflexionar más. Sí, en ese sentido, incluso es interesante que han salido varios fanzines, escritos, publicaciones de varios lados, no, de compas pensando esa realidad, de pensando en cómo afrontarla y tal. Creo que todavía no tenemos una respuesta, pero sí creo hay muchos puntos que pensar, ¿no? Me encantaría seguir preguntándote mil cosas, la verdad, tenemos pendiente, sí, tenemos pendiente una charla más larga, espero que sea en vivo y Sí, bueno, sí, sí, ojalá. ojalá que sí. Te mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias por haber participado en esta charla y bueno, energía, fuerza para todo ahora y saludos por allá. Sí, Gracias. gracias también por la invitación, por poder compartir, ¿no? Las ideas, Cecilia. Ojalá pues, nos podamos topar otra vez y ahí sí platicar con más tiempo, ¿no? Que eso sí está pendiente. Sí, gracias Marina. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta Nos luego. vemos.